Estamos celebrando, queridos fieles, el domingo 10 después de Pentecostés. La misa nos dice lo siguiente. Oh Dios, que manifiestas tu omnipotencia sobre todo perdonando y apiadándote, multiplica en nosotros tu misericordia para que corriendo a tus promesas nos hagas partícipes de los bienes celestiales. Por Cristo nuestro Señor. Nos ponemos de pie para escuchar el Evangelio. Continuación del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo dijo Jesús a ciertos hombres que presumían de ser buenos y despreciaban a los demás esta parábola. Dos hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro pecador publicano. El fariseo, creyéndose el bueno, puesto en pie oraba en su interior de esta manera. Oh Dios, yo te doy gracias de que no soy como los demás hombres, que son ladrones, injustos, adúlteros, ni tampoco como este pecador publicano. Ayuno 2 veces a la semana, pago los diezmos de todo lo que poseo. Por otro lado, el publicano, puesto allá lejos, a la entrada, ni aun los ojos osaba levantar al cielo, sino que se daba golpes de pecho diciendo, Dios mío, ten misericordia de mí, que soy un pecador. En verdad les digo, dijo Jesús, que éste volvió a su casa justificado, mas no aquel otro. Porque todo el que se ensalza será humillado, y el que se humilla será ensalzado. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Pueden sentar. El día en que yo pequé, queridos fieles, y que cada uno de nosotros pecamos, debió haber sido el día más horrible y más triste de nuestra vida. Pero nosotros no lo entendimos y nosotros no lo comprendimos todo lo que perdimos con ese pecado. El domingo pasado nosotros vimos un evangelio muy triste en el cual Jesús, acercándose a la ciudad de Jerusalén, lloró sobre ella. Lloró Dios sobre la ciudad. Y con un sentimiento de que brotaba de su corazón le dijo, Jerusalén, Jerusalén, escuche cada quien su nombre. ¿Cuántas veces quise yo recoger a tus hijos debajo de mis alas como la gallina rejunta bajo sus alas a sus polluelos y tú no quisiste? No has comprendido el día en que el Señor te ha visitado. Y lloró amargamente nuestro Señor. Qué tristes y qué amargas debieron ser las lágrimas de nuestro Señor, sabiendo que esa ciudad a la que Él amaba con todo su corazón, la ciudad de David, su ciudad, estaba perdida. Estaba perdida porque no conoció el tiempo en que Dios la había visitado con su amor, con su cariño, con sus milagros, con todo. Y lloraba a Dios porque le dolía que esa ciudad se fuera a perder. Por eso les digo que el día en que nosotros cometimos esos pecados, el primer pecado de nuestra vida, cuando éramos niños, cuando éramos adolescentes tal vez, ahora que somos adultos, debió haber sido y debe de ser el día más oscuro, más triste, más doloroso de nuestra vida, pero no lo entendemos y no lo comprendemos. No hay un verdadero arrepentimiento. Dios llora por nuestra alma cuando estamos en pecado y eso nosotros no lo entendemos. Nos pueden a nosotros mover el corazón, cosas muy naturales, muy humanas, y podemos nosotros enternecernos con aquel pobrecito que no tiene algo de comer, y van pasando ustedes por las calles y se enternecen al ver a una persona que no tiene para comer. Pueden inclusive, y me imagino que alguno de ustedes habrá alguna vez hasta derramado algunas lágrimas de dolor, de ternura, de compasión por alguna persona. Tal vez les ha tocado eso. ¿Por qué no lloramos nosotros por la destrucción de nuestra alma? ¿Por qué no lloramos nosotros por el daño que le hacemos a nuestra alma? Y no hay una verdadera compunción dentro de nuestro corazón. No hay un dolor de nuestros pecados. Vamos y nosotros nos confesamos y es como si estuviéramos hablando. Le platicamos al Padre lo que hicimos.
Pero la pregunta es, ¿estamos verdaderamente arrepentidos? Ojalá y que nuestros ojos se convirtieran en aquella piedra que Moisés tocó en el desierto, que golpeó con su vara y brotaron arroyos de agua. Ojalá y que nuestros ojos verdaderamente pudieran escaparse verdaderas lágrimas de arrepentimiento por los pecados que hemos hecho contra Dios, por cómo nos hemos comportado con Él. Estamos acostumbrados a ver el crucifijo, tan acostumbrados estamos, que ya no nos mueve a compasión que todo un Dios haya muerto por nosotros, suspendido entre el cielo y la tierra, por salvarnos a nosotros de nuestros pecados. Estamos tan acostumbrados a que si hice yo un pecado y voy y me confieso, salgo muy contento porque salgo limpio de mis pecados. Sé que Dios me perdonó. Pero ¿y Dios? Otra vez vuelvo a preguntar, ¿y Dios qué? ¿A Dios le costó sangre? ¿A Dios le costó lágrimas? ¿A Dios le costó su vida? ¿A Dios le costó una serie de sufrimientos tan tremendos y tan dolorosos como ustedes no se imaginan? Hoy nos habla el Evangelio de dos personas que deberíamos, una de ellas ser nosotros y la otra, desgraciadamente, somos nosotros. Habla de un fariseo y habla de un publicano. El fariseo era el clásico hombre justo, o por lo menos que él se creía justo, eh, practicante de la ley de Moisés. Él daba sus diezmos puntualmente, porque si no para él ya estaba en pecado. Él ayunaba 2 veces o más por semana. Él daba limosna a los pobres. Él ayudaba al templo en todo. Se creía justo. Pero gracias a ese tipo de obras buenas, porque sí eran obras buenas, había renacido en su corazón una especie de contentamiento, una especie de oscuridad, de ceguera, de que no por esas obras buenas él no hacía cosas malas. Se olvidaba de las cosas malas, se olvidaba de que era un pecador hijo de Adán y Eva como lo somos nosotros, y nada más ponía su atención, olvidándose de sus pecados, ponía solamente sus ojos en las cosas buenas que él hacía. Había generado de sí mismo una imagen limpia, pura, honesta, justa de sí mismo, de tal suerte que sin darse cuenta, había caído en el pecado de la soberbia y del orgullo. Se había creído algo, se había imaginado o creado una imagen perfecta de él mismo, que no se ocupaba de lo que verdaderamente eran los pecados contra Dios, que seguramente como ser humano los cometía. Cuando él daba limosna, no lo daba por amor a Dios, lo daba por ser tenido y estimado como Jesucristo nuestro Señor ya se los había reprochado. Que cuando ellos iban a dar limosna, tocaban la campana enfrente de ellos, ¿se acuerdan de esa parte? Tocaban la campana para que todas las gentes se asomaran y vieran que él estaba dando limosna a los pobres. Y esa satisfacción de que los demás vieran que él estaba dando limosna, para Dios ya era un pago para esa persona, no se lo iba a pagar con el cielo. Y ahí mismo, el mismo fariseo estaba balbuceando las cosas buenas que hacía, como diciéndole: Dios, me merezco que me ames, me merezco que me escuches en mi oración. Yo estoy aquí parado frente a tu altar porque soy justo, porque soy bueno, porque no soy como ese pecador que entró aquí junto conmigo, porque yo no soy como los demás hombres, soy bueno, Señor. Y cada vez que te pida algo, merezco que me escuches, merezco que me entiendas, merezco que me concedas lo que yo te pido. Caramba, qué fea es la soberbia, qué horrible es la soberbia, que hace a la persona que todas las obras buenas que ella haga se ponzoñen, se ensucien de este terrible vicio y de este terrible pecado que hizo que el demonio, o más bien que hizo que un precioso ángel se convirtiera en el más terrible demonio, que hizo que nuestros primeros padres, hijos predilectos de Dios, tuvieran que ser expulsados del paraíso, que hizo que entrara la muerte en el mundo, que entrara el dolor en el mundo, que hizo que entrara la enfermedad en el mundo, el pecado de la soberbia. Qué horrible es este pecado. Y muchas veces nosotros somos así.
Desgraciadamente somos así. Porque ya nosotros asistimos a misa todos los domingos. Porque nosotros rezamos nuestras oraciones en la mañana y en la tarde, en la noche. Porque nos persinamos antes de comer. Porque a lo mejor, si es verdad, a lo mejor no somos tan malos como aquel otro que es un adúltero, como aquel otro que es un ladrón, como aquel otro. Y ya nos sentimos que nosotros somos mejores que los demás. No saben que con un solo pecado que habremos cometido en nuestra vida, un solo pecado, es suficiente para que yo me estuviera deshaciendo de dolor, deshaciendo de tristeza, deshaciendo de humillación ante Dios nuestro Señor por haberlo ofendido de esa manera tan grave, tan horrible a un Dios que se ha dado todo para mí. Pero queridos fieles, estas son palabras. Estas son palabras porque el dolor no se puede transmitir hacia cada uno de ustedes por medio de palabras, sino que cada quien de ustedes lo tiene que experimentar. Y preguntará a alguno de ustedes, pero Padre, ¿cómo? ¿Cómo llorar mis pecados? ¿Cómo experimentar el dolor en mi alma? Bueno, lo primero es la consideración, ¿qué es un pecado? ¿Qué es lo que hace el pecado? ¿Qué es lo que produce en mi alma? ¿Qué es lo que produce en Dios? ¿Qué es lo que hace que Dios derrame lágrimas por un pecado? Les voy a poner un simple ejemplo muy pequeño que ni siquiera se va a acercar un poco a lo que quiero decir. Yo tendré un padre muy bueno, el padre más bueno, el padre más cariñoso del mundo, que daría todo por mí, que desde que yo era pequeño, cuando yo estaba triste, él me abrazaba, que cuando yo estaba enfermo estaba a la cabecera de mi cama cuidándome, asistiéndome, llorando porque yo estaba enfermo, le dolía más a él que a mí, que cuando yo tenía hambre inmediatamente se quitaba el alimento de su boca para dármelo a mí, que cada vez estaba esperando que yo cada mañana lo saludara, que cada noche le pidiera su bendición. Me ama tanto, con tanto su corazón, mi Padre, que daría su misma vida por mí, su misma vida por mí. Es de esos padres cariñosos, de esos padres apapachadores, de esos padres preciosos, un papá verdadero. ¿Qué pensarían ustedes si yo, en un arranque de coraje, le levantara mi mano a mi padre? Le levantara la mano y el puño y lo insultara, ese corazón de ese anciano, ese corazón de ese señor que ha dado todo por mí. ¿Cómo él se sentiría? ¿Cómo él se sentiría? ¿Alguna vez ustedes le contestaron de tal manera a su madre o a su padre, que espero que hayan sido muy cariñosos con ustedes? ¿No se acuerdan de esa cara? ¿No se acuerdan de esos ojos, cómo se quedaron? ¿No se acuerdan de esa expresión triste, de esa expresión dolorosa, de esa expresión cuando ustedes los dejaron, los abandonaron o se portaron mal con él? ¿Nunca hicieron llorar a su mamá? ¿Alguna vez hicieron poner triste a su papá? Qué horrible se siente en el corazón haber hecho eso. Ahorita que ya estamos grandes, que estamos lejos de nuestros padres o que ya no viven algunos de sus padres, ¿qué dolor nos causa eso? Qué feo se siente pensar que algún día yo hice llorar a mi madre, que algún día yo hice entristecer a mi padre. Pues eso no se compara en nada, queridos fieles, con lo que nosotros hicimos el día en que pecamos contra Dios. Ojalá y que pudiéramos sentir esa tristeza y ese dolor mismo que Dios sintió el día en que nosotros lo lastimamos, porque Dios dio todo por nosotros y ahí está. Ahí está, demostrándonos su cariño, demostrándonos su amor, pero nosotros nos portamos como este fariseo. Hacemos una obra buena y ya nos creemos buenos. Hacemos una oracioncita y ya nos creemos justos. Hacemos algún pequeño sacrificio, algún ayuno, y hombre, ya creemos que ya Dios nos debe de escuchar porque ya somos buenos y somos justos, y no nos damos cuenta de que el corazón de Dios está respirando por la herida, está sangrando completamente, está llorando porque la mayoría de nosotros, los seres humanos, no podemos hacer algo bueno por Dios. Hagan un pequeño recuento. Ustedes podrán contar las obras buenas que han hecho. La pregunta es, ¿pueden contar las malas? ¿Pueden contar las malas palabras que han dicho en su vida? ¿Pueden contar los malos pensamientos? ¿Pueden contar las mentiras? ¿Pueden contar cuántas veces se han enojado?
pueden contar cuántas veces han flojeado, pueden contar cuántas veces han faltado a la caridad, pueden contar cuántas veces no han cumplido con sus obligaciones. Caramba, me quedo abrumado de solo pensar las veces que he ofendido yo a Dios. ¿Por qué les digo todas estas cosas? ¿Para entristecerlos, queridos fieles? No, no es para entristecerlos. Un católico debería de vivir con una compunción continua, no porque yo se los diga, sino porque yo siento que ustedes son personas buenas. Y cuando una persona es buena y ha ofendido a su padre o a su madre, se siente triste. Se siente triste. El que deberíamos de ser nosotros sería este pecador del Evangelio, que se quedó allá afuera. No afuera, entró en el templo, pero se quedó a la puerta del templo y se golpeaba el pecho y lloraba y no se atrevía a levantar ni siquiera su mirada al cielo, reconociéndose pecador. Esa compunción, ese cariño, esa humildad, ese dolor de sus pecados es el que nosotros continuamente deberíamos de tener en nuestra alma y no lo tenemos. Inclusive hay algunas personas que se llegan a enojar con Dios porque Dios no les concede lo que le están pidiendo. ¿Alguna vez les ha tocado saber eso? Hacemos una novena y si Dios no nos escucha, a veces no tanto enojarse, pero se sienten así como que, ¿por qué Dios no me escucha? ¿Por qué si yo voy a misa todos los domingos? ¿Por qué si yo trato de ser buena? Y hay gente que ni siquiera se acerca con Dios y le va mejor que a mí. No sé, yo lo he escuchado miles de veces eso en otras personas. Espero que no sean ustedes. Pero, queridos fieles, si nosotros fuéramos humildes y sinceros, nos daríamos cuenta que ante Dios de verdad no merecemos nada. ¿Por qué estamos delante de Dios? Porque Él es bueno. ¿Por qué estamos delante de Dios siendo nosotros tan criminales de nuestros pecados? ¿Por qué estamos delante de Jesucristo crucificado si ni siquiera eso merecemos, sinceramente? No lo merecemos. Yo no merezco ser sacerdote, yo no merezco ser obispo, yo ni siquiera mereciera ser católico por los pecados que hemos cometido en nuestra vida. Y nos creemos nosotros con algún derecho sobre Dios. Y nos creemos nosotros con alguna eh, eh, obligación que tenga Dios para con nosotros. No, señores. Es por eso que nosotros a veces no alcanzamos lo que pedimos en la oración. ¿Saben por qué? Porque nos acercamos a pedirle a Dios, al cual le hemos ofendido tantas veces, como si nosotros mereciéramos algo, como si nosotros fuéramos algo, como si nosotros nunca lo hubiéramos ofendido. Y es por eso que en la oración no alcanzamos lo que pedimos. ¿Quieren tener una oración omnipotente? ¿Quieren tener una oración que siempre sea escuchada? Lléguense a Dios como quien no merece nada, porque es la verdad. Lléguense a Dios como quien al contrario no solamente no merece, sino que deberíamos de acercarnos con Dios como ese pecador del Evangelio. Ni siquiera atrevernos, ni siquiera mirarlo a la cara a Dios, porque es a alguien a quien hemos ofendido tantas veces. Y decirle, Señor, yo no merezco nada, pero te necesito. Señor, yo no merezco nada, pero tú eres bueno. Pero eso no es de aquí y no es de acá. Tiene que ser un sentimiento que nos agarre en nuestras espaldas, en nuestros riñones, en nuestro corazón, en nuestros brazos, en nuestras piernas. Tenemos que sentir esa indignidad ante Dios, esa humildad ante Dios, como quien no merece nada. Qué difícil que una persona que verdaderamente siente lo que ha hecho, se llegue a ensoberbecer y a creerse más que los demás. Pero ¿por qué a veces somos soberbios? ¿Y por qué a veces somos orgullosos? ¿O por qué a veces somos presuntuosos? Porque estamos fuera de la realidad. Si verdaderamente anduviéramos en verdad lo que significa la humildad, y saber lo que hemos hecho ante Dios, y saber que no nos hemos hecho o que nos hemos hecho indignos de la gracia de Dios, alcanzaríamos tanto de nuestro Padre Dios. ¿Y por qué les digo esto? ¿Por mis palabras? No. Porque el mismo Cristo lo dijo en este Evangelio. Vamos al Evangelio. Los dos llegaron. El uno hacía obras buenas, pero era un soberbio. Y no pidió perdón de sus pecados, se creía mucho. Y el otro sí había hecho cosas malas, ¿quién de nosotros no? Sin embargo, le pidió perdón con tanta humildad, con tanto cariño, con tanto amor a Dios. Le pidió tanto perdón con tantas lágrimas. ¿Qué fue la sentencia de Cristo? ¿Cuál fue la sentencia? Díganmela.
que el pecador salió justificado y el que se creía justo salió condenado. Y es que la humildad, queridos fieles, es andar en verdad delante de Dios. ¿Quién soy yo y quién es Dios? ¿Cómo me he portado, sinceramente, cómo me he portado delante de Dios y si merezco algo de Dios? Yo se los confieso, no, no merezco nada ante Dios. Y si alguna vez yo me acerco a pedirle algo, que son muchas veces en el día, debo de acercarme como este pecador se acercó a Dios. Lo dice en el libro de Esdras, la misma Sagrada Escritura. Y decía, estoy confundido, Señor, porque no merezco nada de ti. Porque reconozco que mis pecados se han multiplicado sobre mi cabeza hasta el cielo. Y reconozco que te he ofendido gravemente. Pero hay personas que ni siquiera lo piensan, ni siquiera lo sienten. Hay personas que ya no les da vergüenza los pecados que cometen. Hay personas que ya somos tan desvergonzados que pecamos impunemente contra Dios y no nos importa, seguimos durmiendo, seguimos sonriendo, seguimos nosotros comiendo tranquilamente sin pedirle perdón a Dios. ¿Qué clase de desfachatez nos hemos hecho nosotros delante de nuestro Dios? No hay humildad. Somos como el fariseo o actuamos como el fariseo cuando en realidad tantos pecados hemos cometido que deberíamos de comportarnos nosotros como el publicano de este evangelio. Ni siquiera nos deberíamos de atrever a mirar al cielo. Ni siquiera nos deberíamos de atrever a mirar al cielo. ¿Por qué si lo hacemos? Lo que sí les voy a pedir es de que lo hagan, pero no lo hagan porque se merezcan algo. Háganlo pensando que Dios es muy bueno. Señor, si me atrevo a ponerme en tu presencia, si me atrevo a ponerme en tu presencia, Señor, es porque sé que tú eres bueno. Y sé que me amas con todo el alma y que me amas con todo tu corazón. Y solamente por eso me atrevo a ponerme delante de ti y me atrevo a pedirte algo. Señor, es que lo necesito. Es que soy tan pobre, es que soy tan enfermo, es que soy tan débil, Señor, que verdaderamente te necesito. Y si tú no me ayudas, yo no voy a poder alcanzar el cielo. Pero Señor, yo no soy digno. Si lo llegáramos a sentir esto, el decir yo no soy digno, si llegáramos a vivir el yo pecador y no solamente decirlo de palabras hacia afuera, si verdaderamente cuando decimos por mi culpa, por mi culpa, por mi grandísima culpa, verdaderamente se introdujera en nuestro corazón un sincero arrepentimiento de nuestros pecados, queridos fieles, no se imaginan cómo seríamos amados de Dios. Pero cómo Dios resiste a los soberbios y cómo Dios desecha a los soberbios, no los acepta, no los puede soportar a los soberbios. Y sin embargo, una persona, por más indigna que sea, si es humilde y si se reconoce como tal ante Dios, pero sinceramente, no de palabras para afuera, sino sintiéndolo en todo su ser, queridos fieles, se van a multiplicar las misericordias de nuestro Padre Celestial sobre nosotros. Quiera Dios nuestro Señor que este sentimiento del pecador del Evangelio se pase para con nosotros. Pídanle lágrimas a Dios, pídanle algún día llorar verdaderamente sus pecados a Dios. Pidámosle que algún día se nos introduzca esa verdadera humildad y ese verdadero arrepentimiento, esa verdadera compunción del corazón para poder pedir dignamente perdón de nuestros pecados, porque ni siquiera eso sabemos pedir, no sabemos pedir perdón, no sabemos pedir disculpas a Dios. Y en cuanto nos sentimos nosotros perdonados por Él, inmediatamente volvemos a las mismas. Bendito sea nuestro Dios que es bueno y santo. Y ojalá y que este sentimiento, insisto, se arraigue en nuestros corazones para que, pidiéndole perdón sinceramente y de corazón, algún día podamos recibir su perdón y estar con Él en el cielo. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.